Chicos, estoy avisando a la doctora Miguel que ella va a decir unas palabras que yo no los escucho. Bueno, enseguida arrancamos, la doctora Miguel está intentando conectarse. ¿Me escuchan bien? Hacemos como siempre, yo voy a estar atenta al chat. Perfecto. Voy a estar atenta al chat por si tienen preguntas o si pasa algo, ¿sí? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, quería conectarme esta tarde para agradecerle a la doctora Sewal que nos acompañó. Esta es la última de esta serie de clases que nos va a brindar la doctora Sewal este año y nos va a acompañar en el resto de las actividades que quedan inherentes a reumatología en la medicina interna 2 y en terapéutica clínica 2. La doctora es médica, especialista en clínica médica, especialista también en reumatología, se formó en la Universidad acá en Santo Tomé, continuó su formación en clínica médica en Misiones y finalmente se especializó en reumatología en el Hospital de Clínicas de la UBA. Tengo el honor de decir que aparte es una gran amiga y que la conozco tiempo y sé de su capacidad académica, por eso este año la quisimos invitar para que nos acompañe. Y aparte de estas cuestiones que les comenté, sé que la doctora se ha formado ha profundizado su formación en cuestiones de la farmacología reumatológica. Así que, gracias. Vamos a convocarte seguramente con un poco más seguido a partir de este año. Espero, chicos, que hayan aprovechado a la doctora y que, bueno, para cualquier eventualidad que suceda más adelante, la pueden contactar por mi intermedio o si ella deja algún contacto también sería adecuado. Bueno, les mando un saludo grande a todos y dejamos ya que Adriana inicie su clase. Muchísimas gracias, Adriana. No sé si le dijo, pero la doctora Sewal no nos escucha, no sé si la habrá escuchado. Sí, Adriana me avisó que no me escuchaba. Ahí estoy avisando. Bueno, asumo que terminó de decir su palabra la doctora Miguel. Espero que haya dicho lindas cosas de mí. Una gran amiga, compañera. Les habrá contado, ¿no? Hicimos residencia clínica juntas y después tuvimos la oportunidad también de ser contemporáneas
la especialidad en el mismo hospital, no de especialidad, perdón, sino en el mismo hospital. Así que bueno, muchas gracias por invitarme, espero que a todos les haya servido lo poco que les pude contar y enseñarles en estos días. Y bueno, y hoy vamos a arrancar, puedo arrancar, ¿no es cierto ya, Silvia? Porque es largo el tema. Vamos. Ya saben, cualquier pregunta al chat. Y después les cuento que me parece que descubrí por qué no escucho. Después vamos a ver si solucionamos para la próxima. Hoy vamos a arrancar con las drogas inmunosupresoras, que es algo que ya venimos nombrando en todas las clases, pero hoy vamos a hablar más desde el punto de vista farmacológico, ¿sí? Es una clase larga, complicada, y creo que a ninguno nos gusta, pero es necesario conocer y saber para poder tomar una mejor decisión para el bienestar del paciente y no equivocarnos. Entonces, como generalidades, vamos a empezar a hablar de biológicos, que son medicaciones caras, así que hay un difícil acceso a la medicación. También es difícil el acceso al sistema de salud, que son muchas veces lo que le venía contando en los casos clínicos de los pacientes que tengo. Después hay que evaluar el costo-beneficio siempre de la medicación, porque a veces uno quiere indicar la mejor o la más cara y se complica, ¿sí? Hay que evaluar con los pacientes que son refractarios a tratamientos convencionales. Siempre el tratamiento debe ser dirigido, en todos los casos, perdón, y como efecto adverso más importante de todas las medicaciones que les voy a nombrar es el cuadro infeccioso. Entonces, ¿en qué enfermedades vamos a ocupar los inmunosupresores? En todas las enfermedades reumáticas, ¿sí? Hay enfermedades, generalmente me pasa a mí, en realidad nos pasa a todos los reumatólogos, que no sé en qué momento nos convertimos en inmunosuprenólogos, decimos, porque nosotros hacemos inmunosupresión a patologías del ojo, que son propiamente del ojo, y no tienen nada sistémico, igual a pulmón, ¿sí? Así que acá hay una lista de enfermedades que ya fueron nombradas en diferentes clases. Y vamos a hablar de los blancos terapéuticos hacia los cuales se dirigen estos agentes. Los biológicos estamos hablando en este caso, y después vamos a nombrar uno por uno. Uno puede ser una cierta línea celular, como células B, T u otras células inmunocompetentes, o moléculas de activación de ellas. Mediadores inflamatorios solubles, como citoquinas, quimioquinas, moléculas de vía del complemento, enzimas e inmunoglobulinas. Receptores de superficie de estos mediadores, o sea, receptores de membrana, o vías de señalización intracelular. Acá un poquitito un gráfico para contarle cómo es molecularmente un biológico, un anticuerpo, y cómo se va a formar el biológico. Son proteínas súper chiquititas. Esto vamos a pasar, algunas cosas yo voy a pasar rápido, porque la clase tiene 127 diapos y tenemos mucho para charlar. ¿Cómo se va a generar o cómo se empezó a generar? Hubo una evolución en los biológicos, sobre todo en los anti-TNF, que son los más viejos, más conocidos, donde al principio lo que hacían era agarrar el antígeno, ¿sí? Inocular al ratón, generar una respuesta inmune y una alteración genética, aislar ese linfocito, ¿sí? Y unir a una región constante murina a una variable humana, y con eso se generaba el anticuerpo, y era de tipo murino porque tenía parte de ratón, ¿sí? Con el tiempo van a ver, y a medida que les vaya contando los diferentes biológicos, van a ver que tenemos biológicos que están totalmente humanizados hoy en día, y eso permite que tengan menor reacción cuando es inoculado en el paciente. Acá tenemos un resumencito donde, fíjense que al principio, el primer dibujo, todo lo celeste era solamente murínico. Después empezó a ser quimérico cuando se empieza a combinar humano y el murino, y así fue evolucionando hasta que llegamos al totalmente humanizado, al humano, ¿sí? Esto un poquitito más de lo mismo. Y entonces, cuando yo voy a iniciar un tratamiento biológico, ¿qué voy a hacer en general para
controlar al paciente, que esto ya venimos hablando, cuando voy a inmunosuprimir un paciente, vamos a evaluar un laboratorio de rutina, anticuerpos como FAN, DNA, anticardiolipinas, posibles marcadores tumorales, dependiendo de la causa la duda diagnóstica que tengamos, hepatitis, HIV, Chagas, BDRL, controles ginecológicos y prostáticos, radiografía de tórax, estudios cardiológicos, la PPD siempre, acuérdense que vivimos en zona endémica para tener tuberculosis, y test de embarazo, que no es algo menor porque la mayoría de las medicaciones no están aprobadas en mujeres embarazadas. Después, otra cosa que tenemos que controlar es, indicar, son las vacunas permitidas en los pacientes que están en plan de inmunosupresión, y cuál debemos contraindicar, que es algo que yo ya les había nombrado, pero son 5 las vacunas actualmente que tienen indicada a los pacientes inmunosuprimidos, que son la antigripal todos los años, la neumococo 13 y 23, dependiendo del esquema. A ver, voy a mirar un poquito el chat a ver si hay alguna por ahora o no. Pueden silenciar los micrófonos porque se escucha mucho ruido, ¿sí? Perdón que recién veo. ¿Me escuchan bien? Entonces, las vacunas permitidas son la antigripal, la neumococo y la 13, dependiendo, se aplica dependiendo cuál tengan en el vacunatorio, se puede aplicar la 13 y al mes la 23, o al revés, ¿sí? Y se aplica la 23 primero y la 13 al año, y se repite cada 5 años. ¿Estamos? Ambas son una sola dosis exacto, la antigripal todos los años, la hepatitis B, que son 3 dosis, semana 0, a los 2 meses y a los 6, la quíntuple bacteriana celular o la triple bacteriana, ¿sí? Que también es una única dosis, y después se renueva cada 10 años, y después tenemos actualmente la del COVID, que las 3 que hay en nuestro país se pueden aplicar a los pacientes inmunosuprimidos. Hace unos pocos días pudimos lograr que se incluyan en la lista de pacientes para recibir, porque cuando uno iba a querer anotarse por la página, en este caso acá en Misiones está Alegramed, existían solamente los inmunosuprimidos por enfermedades oncohematológicas o oncológicas. Los pacientes reumatológicos estaban totalmente dejados fuera de la lista. La fiebre amarilla está contraindicada, es una vacuna virus vivo. Ninguna vacuna virus vivo se puede aplicar porque ingresan un germen o un virus, en este caso, atontado, vamos a decir, a un sistema inmune que está totalmente depresionado, y ese germen puede generar enfermedad. Otra cosa que están por sacar, que en realidad ya está indicado sacar de calendario, es la polio vía oral, que se da a los niños a los 6 años, y solamente aplicar la intramuscular, porque los niños durante un mes entero eliminan por heces el virus de la polio, y puede generar enfermedad en pacientes inmunosuprimidos. Eso siempre hay que tener el recaudo de poder avisar al paciente en caso de tener hijos chicos o tener familiares con el contacto. Aparte de los chicos que se tocan la cola y tocan cualquier cosa, el virus puede estar desparramado, ¿sí? Yo tuve un gran problema con un paciente por ese tema. Voy controlando que... Perfecto. Ay, esperen que hice más daño. Miren, dependiendo de lo que haya, si me aplico primero la Neumo 13, me puedo aplicar o al mes o al año, dependiendo, ¿sí? Es una u otra. Y es lo que haya. Bueno, seguimos. ¿Quedó claro entonces lo de las vacunas? Es un tema muy importante en los inmunosuprimidos. Y después hay que evaluar las cirugías que a medida que vayamos hablando de cada uno, vamos a desarrollar. Para el tratamiento
de diferentes enfermedades, pero más conocida para la artritis, que esto yo les aclaré en la clase de artritis reumatoidea, les hablé que los biológicos más viejos, conocidos y estudiados son los anti-TNF-alfa, que son 5 tipos biológicos muy parecidos entre sí, pero que fueron evolucionando, ¿está? Algunos totalmente quiméricos hasta tener humanizados. Y acá les voy a mostrar las zonas de aplicación del biológico. ¿Sí? Es como la insulina. Se aplica al costado de ambos brazos, ¿sí? En la zona de vacunas, por debajo del ombligo, ¿sí? Y alrededor, no tan cerca, siempre dejando uno por lo menos entre 5 y 7 centímetros de diferencia con el ombligo, y en la cara anterior de muslos. La recomendación es siempre, si, por ejemplo, dependiendo del biológico que me toca a mí, yo hoy me aplico cada 2 semanas el biológico. Si hoy me apliqué en la pierna derecha, en 2 semanas me aplico en la pierna izquierda y voy rotando la zona de aplicación. ¿Estamos? Esto es igual para todos los biológicos que se apliquen vía subcutánea, que es a lo que estamos yendo con toda la actualización que hay de medicación. Van a ver que hay, con lo que les vaya nombrando, que les puse alguna foto para que ustedes también puedan visualizar la medicación. La mayoría ya viene en jeringa prellenada para autoinyectarse y es súper fácil. Entonces, ahí me quedo, yo cambio de computador y se me desconfigura, pero bueno, tenemos el etanercept, ¿sí? Que es el primer anti-TNF que vamos a charlar, que es una proteína de fusión recombinante, que funciona como receptor señuelo al unirse a la porción soluble del TNF-alfa y bloquear la unión a su receptor, o sea, inhibe la unión al receptor del TNF en las células, ¿sí? Entonces inhibe la cascada inflamatoria. Tiene una vida media corta de 3 a 6 días, se administra por vía subcutánea y la dosis de 50 miligramos una vez a la semana, por eso habla de la vida media corta. O sea, el Enbrel se va a aplicar en adultos 50 miligramos una vez a la semana, todas las semanas en forma crónica, ¿sí? En niños se usa 25 miligramos, esa es la dosis infantil. ¿En qué enfermedades está aprobado? Está aprobado en la artritis reumatoide, en la artritis idiopática juvenil, en la artritis psoriásica, en espondiloartritis y en psoriasis. El fallo renal o el hepático no contraindican su uso y tiene una respuesta inicial rápida, entre las 2 y las 4 semanas. O sea, al mes de haber iniciado nosotros ya podemos ver una respuesta, pero no se pongan tristes si al mes el paciente todavía continúa con inflamación o con impactantes de fase aguda elevados, porque podemos tener una respuesta máxima recién entre los 3 y 6 meses. Que en líneas generales para todos los biológicos nosotros le vamos a dar 6 meses para poder evaluar si sirven o no sirven y hacer el cambio de biológico, que eso ahora después le voy a ir nombrando, en caso de asumir que hay una falla primaria frente a este biológico y a su mecanismo de acción. Entonces los anti-TNF tienen casi todo el mismo mecanismo de acción, ¿sí? Este es el único que se diferencia de los otros 4, ¿sí? No está aprobado en el embarazo, no está aprobado ni recomendado en lactancia y mejora su efectividad asociado a metotrexato. Eso hay que tener en cuenta porque también los nuevos tratamientos biológicos se busca demostrar que no haría falta la asociación con el metotrexato, porque hay veces que cuando uno tiene hepatotoxicidad o reacciones adversas por metotrexato, se contraindica el uso y por ahí no podemos utilizarlo para hacer sinergia. ¿Estamos? Si yo hablo muy rápido y no se entiende, me paran, ¿sí? Como efectos adversos inmediatos del etanercept, que esto también va a ser muy parecido en líneas generales entre todos, pero cada uno tiene algo característico. Pueden haber reacciones cutáneas en la zona de inyección. A ver, ahí tengo. Sí, por supuesto. Ahora después vamos más allá de hablar de la farmacología, vamos a ver cómo combinamos el tratamiento para poder tener remisión de la enfermedad, ¿sí? Ahora les explico, pero sí,
jamás uno inicia un biológico y le saca todo el resto al paciente. Siempre hay que hacer un cabalgar, se llama, ¿sí? Hay que hacer tratamiento en conjunto y con el tiempo, a medida si vemos que si el paciente mejora o no, podemos empezar a sacar medicación. Lo primero que se va a intentar sacar es el corticoide, ¿sí? Después se van a empezar a evaluar de sacar, por ejemplo, si es un paciente que ya venía con metotrexato y leflunomida, ver si se puede sacar la leflunomida. Y así uno va tratando de disminuir la dosis y las drogas administradas al paciente, y siempre que mantengamos inactiva la enfermedad. ¿Se entendió, Juan? Bueno, bueno, esto es importante, está contraindicado en uveitis. Vieron que yo les dije que se usan espondilitis anquilosante, pero si yo tengo un paciente que tiene espondilitis anquilosante y también tiene uveitis como síntoma, ahí está contraindicado y no le vamos a poner etanercept porque puede generar uveitis, o sea, empeorar un cuadro de BAF, ¿está? Tenemos un biológico específico para uveitis en este caso, que más adelante les nombro. Puede dar cefalea, náusea, debilidad muscular, tos, faringitis, ¿está? Y acá les puse el nombre comercial. Tenemos el Enbrel, que actualmente tenemos. Vamos a hablar de, en estos medicamentos no se habla de genérico, ¿sí? Se habla de la droga madre, o sea, de la primera droga que salió al mercado, que descubrió este mecanismo de acción, y después tenemos los biosimilares, se llaman, ¿sí? Que son casi igual al primario. ¿Estamos? En este caso, ellos tienen un tiempo de patente aproximadamente 20 años, no les quiero mentir. A Enbrel, que es la droga madre, vamos a decirlo, se le venció la patente, entonces otros laboratorios pueden sacar drogas muy parecidas, ¿sí? Pero no iguales. Son biosimilares con la misma efectividad, que encima al biosimilar le sale mucho más barato todo, porque si Enbrel, en este caso, demostró ser bueno para artritis psoriásica, Enerceptam también va a ser bueno para artritis psoriásica y no necesita estudios largos de muchos años de aprobación, ¿sí? Entonces, actualmente en el mercado tenemos dos, el Enbrel y el Enerceptam. Yo ahora empecé a indicar el Enerceptam porque por ser biosimilar es mucho más barato y las obras sociales hacen el switch, o sea, el cambio, ¿sí? Esto está alrededor de 100.000 pesos cada caja y esto se usa en forma mensual y tenemos muchísimos pacientes con esta medicación. ¿Estamos? Y los dos son subcutáneos, solamente que este tiene autoinyector, que fue la primera foto, este ya no se usa más, que tiene la jeringuita común, pero el Enerceptam todavía tiene la jeringa común, que es un poquito más engorrosa para aplicar. Los pacientes después se ponen un recanchero y se aplican solo. Estamos, eso de Etanercept. Ahora viene otra droga del grupo de los anti-TNF, que es el adalimumab, muy utilizado, muy querido, que es el primer anticuerpo monoclonal totalmente humano unido al TNF. ¿Estamos? Es como la vedette. Tiene una vida media aproximadamente 13 días, fíjense que dura un poquito más que el Etanercept, ¿sí? Se administra también por vía subcutánea y la dosis es de 40 miligramos cada 2 semanas. Ya. Está aprobado para artritis psoriásica, para artritis idiopática juvenil, para artritis reumatoidea, para espondilitis anquilosante, para psoriasis, para enfermedad de Crohn, fíjense que también lo utilizan los gastroenterólogos, y esta es la que está indicada para uveitis por HLA-B27 positivo. ¿Estamos? No hay datos en falla renal o hepática. La respuesta inicial también se da entre 2 a 4 semanas y la máxima respuesta entre 3 a 6 meses. No está aprobado en embarazo ni lactancia y pueden producir anticuerpos que neutralizan la droga. Para eso se usa el metotrexato, asociado también. Sí, como no, no es obligatorio, pero generalmente uno siempre deja el metotrexato asociado. Obviamente, si yo voy a poner un anti-TNF y sé que voy a necesitar de metotrexato,
si el paciente tuvo una hepatotoxicidad, salto el anti-TNF, no puedo utilizarlo. ¿Estamos? Busco otra droga que no requiera de metotrexato. El nombre comercial es el Humira. Actualmente acaba de salir un biosimilar que se llama Angevita, que es de laboratorio Amgen, y acá hay el Humira solamente tiene el Humira PEM, que es así como, no sé si ya habrán visto, seguramente que sí, las lapiceras de insulina. Es muy parecido. Entonces el paciente viene una vez al consultorio y yo y mis colegas enseñamos a aplicar, entonces cada uno, ellos ya lo manejan en su casa. Después tenemos el infliximab, que es el más viejo de todos, es el que menos se usa, es un anticuerpo monoclonal totalmente quimérico, es el que primero salió, es el que deriva totalmente de un ratón, y es dirigido también contra el anti-TNF, se aplica en vía intravenosa, fíjense que este es el primero que yo les cuento que sí o sí hay que hacerlo endovenoso, y se aplica cada 4 a 8 semanas, y está en planificación de subcutáneo. La verdad que no sé si saldrá. La dosis recomendada es de 3 a 10 miligramos kilo, y se administra al inicio del tratamiento, a las 2 semanas y a las 6 como dosis de carga, y luego es cada 8 semanas en forma de mantenimiento, ¿sí? Como efecto adverso, es el que más si el paciente tuvo antecedentes de tuberculosis latente o enfermedad instaurada por tuberculosis, rompe el granuloma y activa la enfermedad. Es el que más se asocia con tuberculosis activa, ¿sí? Y está aprobado para artritis psoriásica, para artritis reumatoide, espondilitis, artritis asociada a enfermedades inflamatorias, como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Pero actualmente el infliximab sigue en carrera, sobre todo en la parte de reumatología, porque se usa mucho para vasculitis de Takayasu, que yo le nombré cuando dimos Takayasu, ¿está? Su uso ha disminuido mucho en reumatología, que es lo que le vengo contando, porque fue reemplazado por competidores con administración subcutánea y por los efectos adversos que genera, ¿sí? También se asocia al metotrexato porque genera muchas reacciones, el que más reacción genera al ser quimérico. El nombre comercial por ahora es Remicade y no tiene nadie que lo quiera suplantar porque yo creo que en algún tiempo va a dejar de estar en el mercado. Después está el golimumab, que es otro anti-TNF, ¿sí? Que es un anticuerpo monoclonal humano, fíjense ya, que forma complejos estables con gran afinidad con las dos formas bioactivas del TNF-alfa humano, impidiendo la unión a sus receptores. Tiene una vida media de 13 días y se administra por vía subcutánea a una dosis de 50 miligramos mensual. Este ya es más cómodo, es una sola vez al mes. Hay dos presentaciones. Viene subcutáneo y viene endovenoso. Obviamente siempre sale primero el endovenoso y después con el tiempo se usa solamente el subcutáneo. Cuando tenemos dosis endovenosas siempre hay que hacer dosis de carga y se va ajustando la dosis según el peso, pero quédense con el 50 miligramos al mes subcutáneo. Está aprobado para artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, AIJ y artritis asociada a enfermedades intestinales, pero se usa mucho para artritis psoriásica. El nombre comercial es el Simponi, y acá está el autoinyector. Es uno de los más fáciles porque fíjense que tiene el inyector de costado, entonces, a ver, lo voy a hacer. No tengo ni una virome a mano. Todos los autoinyectores vienen y hay que apretar arriba. Y muchas veces nuestros pacientes, la mayoría de las veces nuestros pacientes tienen discapacidad en la mano, entonces le cuesta hacer fuerza en este sentido. Y este es el más cómodo de todos porque se aprieta con los 4 dedos restantes al costado y es mucho más fácil. La verdad que es el más cómodo de aplicar. Y el último de la familia, que es el que todavía sigue vigente como único y tiene su patente que todavía no venció, creo que vence, no sé si en 5 o 10 años, que es el certolizumab-peol, el Cimzia, que es uno de los más utilizados, que es un anticuerpo monoclonal humanizado,
no humano, fíjense, es humanizado, unido a dos moléculas de polietilenglicol que se unen al receptor del TNF-alfa que le da esa colita que es pegilada, por eso se llama pegol. Tiene una vida media de 14 días, se administra en forma subcutánea y tenemos una dosis de carga que se hace 400 miligramos en la semana 0, a las 2 semanas, a las 4 semanas, o sea, en el lapso de un mes, se va a aplicar en total 6 jeringas y luego son 400 miligramos mensuales, o sea, 2 jeringas por mes que los podemos dar dividido cada 15 días o 2 veces al mes, o una sola vez al mes, los dos juntos, en diferentes zonas de aplicación, por supuesto, ¿no? Ha sido aprobado para artritis reumatoidea, psoriasis, espondilitis anquilosante y colitis, enfermedad de Crohn, perdón. No hay datos para el uso en falla renal o hepática. La respuesta inicial es igual en todos, siempre de 2 a 4 semanas, pero hay que esperar hasta los 6 meses, que ahí uno reevalúa si el biológico en general sirvió o no sirvió al paciente. Y este es el único pregunta de examen que está aprobado para el uso durante la gestación. ¿Estamos? O sea, lo ideal sería que la mamá o la mujer que se va a embarazar, que tenga una enfermedad autoinmune, no esté usando ningún inmunosupresor, pero bueno, hay veces que las cosas no son ideales. Lo ideal sería que estemos con certolizumab pegol. A mí me pasa que siempre hablamos de las ganas de maternidad o no, o de paternidad o no también, porque los hombres también ponen su semillita para generar el embarazo y pueden generar malformaciones en el bebé, entonces uno por ahí, por eso decide indicar esta medicación, ¿sí? Este se puede usar solito, pero tiene mayor eficacia asociado a metotrexato. Efectos adversos inmediatos, bueno, reacción en el sitio de inyección, malestar general. En el día de la aplicación, muchos pacientes refieren que por ahí sienten como febrícula, cansancio, náuseas, pero que le dura un día y desaparece. Puede exacerbar los brotes de psoriasis, aunque se usa para psoriasis. Yo he tenido pacientes que han hecho lesiones psoriasiformes y hay que suspenderle y cambiar el biológico, o lupus-like, ¿sí? Todos los anti-TNF pueden generar lupus-like. Por eso, cuando un paciente tiene FAN a alto título, está contraindicado el anti-TNF. Cualquiera de los 5 del grupo. ¿Estamos? Eso es muy importante. El nombre comercial es el Cimzia y es el único actualmente que se usa de los anti-TNF que viene en jeringuita, pero es súper práctica y casi no duele. Y por la caja vienen 2. Vamos a seguir un poquito más rápido. Bueno, acá tenemos una lista de drogas compatibles con embarazo, ¿sí? Donde te dice si es compatible o no con la preconcepción, con el primer trimestre, con el segundo y tercer trimestre, ¿sí? Y la exposición del padre también, fíjense, que es muy importante. Está bueno este cuadro a tenerlo en cuenta, sobre todo para nosotros los reumatólogos, para una ayuda a memoria, porque a veces uno no se puede acordar de todo. ¿Qué vamos a hacer? Dijimos que empezamos la medicación entre las 2 al mes. Uno tiene que ver al paciente con un laboratorio control, ¿sí? Ver cómo anduvo, si no le hizo efecto adverso, cómo se sintió todo, y un laboratorio. Y empezar a ver si hay cambios en la clínica. Si nosotros vemos que a los 3 meses el paciente está igual, totalmente estancado, nosotros ya podemos a los 3 meses decidir cambiar el biológico. Si es el primer anti-TNF que estamos usando, nosotros asumimos que el paciente tiene falla primaria y deberíamos cambiar de mecanismo de acción. ¿Qué quiere decir? No puedo usar más anti-TNF. Tengo que cambiar a otro mecanismo de acción, que ahora les voy a empezar a presentar otros biológicos de diferente mecanismo de acción. Y en caso que el paciente haya mejorado un 50%, pero todavía a los 3 meses sigue con falla, con algo de actividad, puedo esperar hasta los 6 meses y ahí reevaluar. ¿Estamos? El DAS 28, que es una medida de evaluación
de actividad del paciente que también les había nombrado, debe disminuir por lo menos 1.2 puntos hacia abajo, o sea, disminuir el DAS, para decir que hubo respuesta. Y obviamente siempre buscamos un DAS que esté en valores de remisión. Y el aumento de dosis solamente fue efectivo en el infliximab, que se calcula por peso. El resto es una dosis fija. Estamos hablando en los anti-TNF, ojo. Y después, ¿qué pasa si yo usé 8 meses, o sea, pasaron los primeros 6 meses, y anduve re bien, negativicé todo, no tuve más clínica, no tuve más inflamación, la verdad que toqué el cielo con las manos y de repente, pum, se activó de vuelta la enfermedad y me empecé a inflamar, ahí nosotros decimos que hay falla secundaria. ¿Qué quiere decir? Al principio respondió y anduvo muy bien, que eso puede haber durado meses u años, y se volvió a activar, entonces nosotros decimos que hay falla secundaria y ahí podemos cambiar a otro anti-TNF, ¿sí? ¿Estamos? Eso sería, si hay falla primaria antes de los 6 meses no respondió nada, cambio de mecanismo. Si después de 6 meses y de haber demostrado que llegamos a remisión de la enfermedad me vuelvo a activar, podemos estar hablando de una falla secundaria y puedo cambiar a otro anti-TNF. Yo venía con etanercept, me voy a mi reumatólogo después de un año que me vuelvo a activar y me dice, bueno, podemos cambiar por o adalimumab o certolizumab pegol. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? A ver, hay una pregunta. Miren, es algo que se está, con respecto a la pregunta de la alimentación, por supuesto que si bien no hay un alimento específico, pero es algo que se está poniendo en boga, igual a lo mismo que la microbiota, no sé si escucharon hablar, hay estudios, sí, por supuesto, hay estudios que evalúan la mejoría de la clínica asociada a la dieta. Hay muchos pacientes que comen harina y se activan, ¿sí? Y no son celíacos. Pasa que las harinas vienen tan refinadas, me refiero a pan, facturas, por ejemplo, que pueden activar. Siempre se supone que todos, por más que estemos o no enfermos, deberíamos hacer una dieta equilibrada, ¿sí? Pero sí hay estudios. ¿Respondió la pregunta? Así seguimos. Otra. Con respecto al tratamiento de dolor articular, se habla acerca del uso del plasma rico en plaquetas administrado directamente intraarticular para aliviar el dolor. Mira, nosotros no usamos, ¿sí? Nosotros si tenemos que usar, usamos. Si es una artritis monoarticular, eso es más, esa pregunta es mucho más, más de tipo medicina ortomolecular, es más estética, no sé cómo explicarte. Actualmente no es algo que esté indicado en una guía ni americana, ni europea, ni argentina para el tratamiento. Intraarticular lo que hacemos, podemos hacer infiltraciones, sí, con corticoides, que se usan corticoides de depósito como betametasona acetato o triamcinolona acetato, que es lo mejor, que es la que más dura. Cuando tenemos un paciente retratado, pero persiste con una monoartritis de rodilla, infiltramos corticoides. ¿Está? Y podemos solucionarle un montón de problemas con una infiltración, obviamente siempre teniendo todos los cuidados porque podemos generar una artritis séptica, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, después, bueno, acá este es el DAS 28 que ustedes ya conocían en la clase de artritis reumatoidea, y acá le dan los valores que se van calculando dependiendo de la cantidad de articulaciones dolorosas, la cantidad de articulaciones inflamadas, el VAS, dolor del paciente, y el VAS, que es la evaluación global que tiene el paciente. Yo le digo, contame, ¿cómo estás? 0 no te duele nada y 10 es el peor dolor que tuviste. Del 0 al 10, ¿qué puntaje te pondrías hoy? Obviamente, si estamos debutando con un paciente inflamado, me va a poner 10. Los pacientes después se ponen re cancheros para contestarnos y nosotros una vez que conocemos al paciente también podemos no influir en la respuesta, pero podemos estimar la respuesta que nos va a dar el paciente, y también también tenemos un VAS actividad del médico, ¿sí? Porque por ahí el paciente tiene una fibromialgia y el dolor siempre va a ser 10, pero no hay actividad de la artritis. Pero acuérdense que el DAS 28
deja afuera una de las articulaciones más importantes que hacen diagnóstico de la artritis reumatoidea, que son los pies. ¿Estamos? Bueno, y acá esto es un estudio comparativo de efectividad de los inhibidores, que la verdad que uno no es mejor que otro, ¿sí? Y depende depende de cada paciente, ¿estamos? Bueno, y ahora terminamos, dejamos de hablar de anti-TNF, vamos a hablar de otros mecanismos de acción, y en este caso vamos a hablar del mecanismo de acción de inhibición de la coestimulación del linfocito T, sobre todo de la unión CD80 y CD28, que es el abatacept, ¿sí? Que es una de las drogas más queridas. Acá les muestro un poquito cómo se va uniendo la célula, la verdad que ni yo me sé de memoria esto, así que pasamos. Que es una proteína humana recombinante que bloquea la señal coestimuladora entre el linfocito T, y es un anti-CD28, sería el efecto que tiene. Tiene una vida media de 15 días, con una máxima concentración en plasma de 60 días. Hay endovenoso y hay subcutáneo. Obviamente, actualmente, si tenemos que indicar, indicamos subcutáneo, ¿sí? El endovenoso se ajusta a peso y el subcutáneo es fijo la dosis, son 125 miligramos por semana subcutáneo. Está aprobado para artritis reumatoidea, para artritis psoriásica, para lupus en realidad no, pero bueno, eso dicen, no hay nadie que lo indique para lupus, y para esclerodermia tampoco, pero importante, quédense con esto: abatacept, artritis reumatoidea y pulmón. Anda muy bien en el paciente obeso y en paciente que tenga intersticiopatía por artritis reumatoidea, ¿sí? Ahí, esperen que me lo repito. Bueno, no hay datos de falla renal o hepática, está contraindicado en el embarazo y la lactancia, y se puede usar como monoterapia, que esto, fíjense, es importante, es el primero que les nombro que se puede usar como monoterapia, o sea, no hace falta que esté asociado al metotrexato, y es el que menos genera, es el que menos infecciones ha demostrado asociar. Entonces, si yo tengo un paciente que vive con neumonía, que vive con herpes zóster, diferentes cuadros infectológicos, yo puedo decidir darle abatacept. ¿Estamos? Igual siempre no es de primera línea. Si bien las guías dicen que uno puede empezar por cualquiera, si uno agarramos 10 reumatólogos y preguntamos, la mayoría, si es posible, siempre empieza por un anti-TNF. ¿Estamos? No está mal empezar por otro, ojo, que quede claro. Bueno, y Florencia viene subcutáneo así, esta jeringuita chiquitita, y frasco ampolla. Bueno, y acá hay un head-to-head, se llama cabeza a cabeza, es un estudio comparativo entre el adalimumab y el abatacept subcutáneo en artritis reumatoide, y la verdad que ninguno demostró ser mejor que el otro, ¿sí? Ahora cambiamos de mecanismo y pasamos al tocilizumab, que es un inhibidor de una interleuquina, la interleuquina 6, ¿sí? Está el tocilizumab y el sarilumab, ¿sí? Que son drogas que fueron apareciendo nuevas. Se usa endovenoso, 8 miligramos kilo, una dosis máxima de 480 miligramos, una dosis mínima, perdón, de 480 y máxima de 800, mensual se usa, y después tenemos subcutáneo 162 miligramos cada 4 semanas, o un golazo el subcutáneo, olvídense. Está contraindicado en el embarazo, se suspende 3 meses antes de buscar el embarazo, igual que todos los biológicos. Se puede usar como monoterapia, y la verdad que esta fue una pregunta de examen que me hicieron a mí cuando yo rendí el final de reumatología. Si yo tendría que elegir, ¿qué biológico yo elegiría cuando tengo mucho reactante de fase aguda elevado? En un paciente con artritis reumatoidea, por supuesto, ¿no? Y es el tocilizumab, ¿sí? Gracias a Dios contesté bien. Andan muy bien. Vieron que les dije que hay características que tiene diferentes los fármacos.
que hacen que uno pueda ser más elegible para diferentes patologías. En este caso, si tenemos una artritis que tiene PCR de 90, eritro de 200, lo ideal sería un tocilizumab, siempre pasando antes por el anti-TNF, ¿no? Está indicado para artritis reumatoidea moderada severa, con reactantes de fase aguda muy altos, ¿sí? Y acuérdense que está aprobado y es el primero que empezamos a hablar, o en realidad sí es el primero que se habla para arteritis de células gigantes, o sea, la arteritis de la temporal, y para PMR también está aprobado ahora, que es la polimialgia reumática. Se puede usar en fallo renal leve, fíjense que el resto, no, algunos no tienen datos y otros no se podían sin problema. No hay estudios en falla hepática, ¿sí? Y este está contraindicado en pacientes, igual que el etanercept, que tengan diverticulosis intestinal porque genera perforación intestinal y puede generar neutropenias. Este es como el gran efecto adverso del tocilizumab, ¿sí? También aumenta el colesterol, y los nombres comerciales actualmente, el único que hay, el tocilizumab, es Aptenra, y después como otro anti-interleuquina 6 está Kevzara, que es el sarilumab, que este ya viene subcutáneo, viene de 200 y de 150 y se usa cada 2 semanas o mensual dependiendo la dosis. Y acá de vuelta, un estudio que compara los diferentes biológicos, que así uno va, el biológico va entrando a la cancha para ser utilizado, y fíjense que compara el tocilizumab en monoterapia versus el adalimumab en monoterapia. Obviamente el tocilizumab fue un poquito mejor. Ahora cambiamos de mecanismo de acción y vamos a hablar de la inhibición de los linfocitos CD20, ¿sí? Necesario para la activación del linfocito T. A ver, una pregunta. La contraindicación del tocilizumab es que tengan diverticulosis colónica por riesgo a perforación. O sea, igual pueden perforar, ojo. O sea, el efecto adverso del tocilizumab es la perforación intestinal, la neutropenia y el aumento del colesterol. ¿Estamos? Bueno, vamos a hablar entonces de los anti-CD20, que es el rituximab, que se usa para un montón de patologías, también se usa en la parte hematológica, es un tipo de quimioterapia, ¿sí? Inhibe al CD20 de linfocitos, genera una depresión de linfocitos T. Entonces, tocilizumab se da a pacientes con AR después de una anti-TNF que sigan. Exacto, sí. Sería una muy buena respuesta. Exacto. Sí, Facundo. Obviamente, si yo tengo un paciente que tiene un paciente que tiene FAN 1 en 1280, pero tiene una artritis reumatoidea, pero tiene positivo al FAN, que les dije que podría tener positivo al FAN, no le voy a dar un anti-TNF, puedo de una ya darle el tocilizumab, ¿está? Ahí se va jugando con la decisión del manejo del biológico, que eso yo no les voy a preguntar porque, o voy a intentar no preguntarles, porque es algo que hay que tener experiencia en el tema para tomar decisiones, ¿sí? Genera depresión de linfocitos periféricos B. Actualmente estamos evitando utilizar rituximab si es que no hay otra chance, porque es el que más se asocia a COVID grave, ¿vieron? Porque el paciente le deplesionamos todo el linfocito que puede generar anticuerpos contra COVID y dejamos totalmente limpia la cancha para que haga desastre. Se usa. Tenemos dos esquemas. Para artritis reumatoidea, el esquema de artritis se usa endovenoso, 2 dosis dividida por 15 días, y se puede usar 500 miligramos o 1 gramo en cada dosis o 500 miligramos en cada dosis. En total serían 2 gramos o 1 gramo, ¿se entendió? Entonces, al día 0 yo le puedo infundir 500 miligramos, o sea, una ampollita, o 2 ampollitas, que serían 1 gramo,
y a los 15 días de vuelta, si le infundí 2 ampollas, le vuelvo a infundir 2 ampollas o una. Generalmente lo que hacemos es, si es la primera vez que se infunde rituximab, le infundo 2 ampollas, ¿sí? Le doy una mayor dosis cada 15 días. Y se mantiene durante 6 meses. Yo infundo 2 veces con el lapso de 15 días y a los 6 meses recién evalúo si vuelvo a reinfundir o puedo esperar un poquito más. ¿Y cómo voy a evaluar? Con la clínica, y puedo hacer dosaje de CD20 total en sangre, ¿sí? Que si viene muy bajo quiere decir que sigue haciendo su efecto rituximab. Siempre hay que hacer una premedicación, damos metilprednisolona o hidrocortisona 100 miligramos, ¿sí? Como premedicación, paracetamol y difenhidramina, y sí o sí tiene que pasar en no menos de 6 horas porque el paciente hace mucha reacción, ¿sí? A la infusión. Esto se hace todo en hospital de día, que es un centro especializado que tienen diferentes sillones, tipo de diálisis, pero son sillones donde se ponen bombas y se va controlando la infusión. O por lo menos acá en el hospital tenemos esa posibilidad. Se puede utilizar en artritis reumatoidea, en vasculitis ANCA, en lupus, en esclerodermia, en vasculitis por quiroglobulemiia, en anemias hemolíticas, en sospecha de TBC, que el anti-TNF está contraindicado en sospecha de TBC, el rituximab lo podemos usar. En pacientes que son seropositivos, o sea que tienen anticuerpos positivos, no hay estudios para falla renal o hepática, nosotros usamos en falla renal, por supuesto, nuestro as debajo de la manga, en caso de falla ciclofosfamida o micofenolato en los pacientes con nefritis lúpica, tiene una respuesta inicial al mes, y a los 6 meses la respuesta máxima, que es lo que le había contado, que hay que reevaluar para ver si es necesario reinfundir. Está contraindicado en el embarazo, no hay que usar hasta por lo menos 6 meses antes de buscar el embarazo, tiene mayor eficacia con el uso de metotrexato y está contraindicado en los pacientes con hepatitis B, ¿sí? Genera reactivación del paciente con hepatitis B. Acuérdense que la hepatitis B no se cura, o se llama la hepatitis B curada, pero queda acantonada en la célula hepática, y dependiendo de la medicación, sobre todo el corticoide, que es lo que más activa la enfermedad viral, o el rituximab, podemos activar una hepatitis y generar una hepatitis fulminante viral, ¿sí? Así que esto es muy importante, es el que no se usa en hepatitis B, es el rituximab, ¿está? Puede generar citopenias, o sea, glóbulos blancos bajos, ¿sí? Lo de obstrucción y perforación intestinal, déjenlo pasar. Lo importante acá es la reacción anafiláctica severa por una infusión rápida, por eso tiene que ser lenta con bomba, no más de 6, en más de 6 horas debe pasar, y genera reactivación de hepatitis B. Para evitar la reacción anafiláctica, que se aplica en forma conjunta con el fármaco, hidrocortisona, paracetamol y difenhidramina como premedicación. Está contraindicado y obviamente, ya que haya hecho una reacción de hipersensibilidad, no le podemos volver a dar. Infecciones activas severas, ¿sí? Porque genera empeoramiento del cuadro infeccioso, infecciones crónicas, insuficiencia cardíaca severa, al igual que todos los biológicos están contraindicados. Hepatitis B también está contraindicado, y tenemos los nombres comerciales que son el Maptera, ¿sí? Que es de Roche, que es la droga madre, vamos a decir, y tiene varios biosimilares, pero por ahora el que le viene a la cabeza dándole pelea es el Snovex, que es de laboratorio Lea. Obviamente acuérdense que siempre el biosimilar sale un poquito más barato, ¿sí? Bueno, y después tenemos otro mecanismo de acción, que son los agentes contra las vías de señalización. O sea, lo que hacemos es, acá está el borde de la célula, ¿sí? Ya vino la citoquina, se unió y generó una respuesta, desencadena la respuesta que se va a dirigir a activar otras cosas dentro de la célula, y esta molécula, que es los anti-JAK, que hay 2 actualmente, inhibe esa acción, entonces no se puede
amplificar la señalización, ¿sí? Tenemos citoquinas al unirse a su receptor específico envían señales al núcleo de la célula a través de diferentes vías de señalización que activan las sinasas intracelulares. Entonces, hay 3 vías, la JAK1, la JAK2 y la JAK3. Y tirosinasa 2. Se han desarrollado inhibidores del JAK que bloquean la unión del ATP al JAK e impiden la activación del receptor, que es un poquito más de lo que les conté. Tenemos 2 drogas, el tofacitinib y el baricitinib, ¿sí? El tofacitinib es selectivo de JAK1 y JAK3. Es vía oral, es el único biológico que se usa vía oral, ¿estamos? Se usa, se puede dar 5 miligramos cada 12 horas todos los días, o 11 miligramos, que es una sola pastilla por día, ¿sí? Tiene una vida media corta, fíjense, 6 horas a diferencia del resto, que duran a veces 2 semanas, ¿sí? O sea, este está muy bueno en pacientes que también tienen mucha predisposición a infecciones, hay pacientes que hacen mucha infección urinaria, por ejemplo, entonces sabemos que le suspendemos la medicación y en menos de 24 horas ya está sin medicación inmunosupresora circulando en el cuerpo, ¿sí? Está aprobado para artritis psoriásica, para artritis reumatoide y para colitis ulcerosa, pero siempre hay muchas, como todos los biológicos, sabemos que uno va extrapolando a diferentes patologías y va quemando cartas porque parecen muchos, pero en realidad usas 2, 3. Si a mí me falla, si hago falla primaria un anti-TNF, yo ya 5 anti-TNF no puedo usar, tengo que pasar a otro, ¿sí? Si tiene hepatitis B, estoy en el horno, y con FAN positivo, no me queda mucha opción para el paciente. Y aparte, otra cosa, a veces los pacientes no se quieren pinchar, que eso es otra cosa muy importante. Lo que tiene característico el tofacitinib, que genera reactivación de herpes zóster. Probablemente de 10 pacientes que usen tofa, 8 van a tener reactivación o por primera vez aparición de herpes zóster, ¿sí? Está contraindicado en hemoglobina menor de 9 o con neutrófilos menor de 1000 porque también genera neutropenia. Hay que tener los mismos cuidados que los anti-TNF para el desarrollo de TBC y no tiene efectos importantes inmediatos, efectos adversos, pero sí la activación del herpes zóster y este también aumenta mucho el colesterol. Así que hay que controlar, ¿sí? El nombre comercial es el Xeljanz, pero ahora salieron varios. Hay 2 más, uno es de Tuter, que no me acuerdo el nombre comercial, y otro es de Novex, que ayer, no tengo mano, pero ayer me lo comentaron, ayer me lo presentaron en realidad. Creo que se llama Tosfor o algo así. Pero la droga madre es el tofacitinib, el Xeljanz, vamos a decir, y ahora tiene 2 biosimilares más, que obviamente van a salir más baratos. Ahí se puede usar como monodroga, que eso es importante, ¿sí? Bueno, ahora tenemos, bueno, quedó medio feo, pero este es otro mecanismo de acción, que es la interleuquina 17, la antiinterleuquina 17 y la antiinterleuquina 12-23, que están aprobados para artritis psoriásica, sobre todo la antiinterleuquina 17, y el ustekinumab, que es la 12-23, que se usa solamente para piel por ahora, ¿sí? Entonces, el secukinumab es un biológico humano que bloquea la interleuquina 17, se usa en psoriasis y artritis psoriásicas en placa de moderada a grave con o efectos adversos. También se usa para espondilitis anquilosante. La dosis de espondilitis anquilosante es de 150 miligramos mensual y en caso de tener psoriasis siempre es el doble. Psoriasis en piel se usa 300 miligramos mensual. ¿Estamos? Y el ustekinumab, que también bloquea la interleuquina 12-23, se usa para artritis psoriásica. La verdad, chicos, no sirve. Que me discuta el que quiera, no sirve. No tengo ninguno que sirva. Que con el ustekinumab que anda andado bien desde lo articular, pero anda muy bien para piel, muy, muy bien. Y se usa para enfermedad de Crohn también. Se aplica en vía subcutánea
y la dosis es según peso, y hay que tener cuidado con tuberculosis y lepra. Los nombres comerciales son del secukinumab, Cosentyx, por ahora, y el ustekinumab, el Estelara, que por ahora siguen siendo los únicos. ¿Cómo van a evaluar a los pacientes con psoriasis? Tenemos el PASI, ¿sí? Que eso yo no me voy a meter mucho, pero vamos viéndolos todos. Tronco, cabeza, miembros superiores e inferiores, y le damos un puntaje, o se puede hacer la ley de la palma, que para ver cómo aparece la psoriasis y se va sumando puntos. Esto igual ya lo hace más el dermatólogo. Bueno, acá el biobadasar es hay varios, está el biobadasar es acá de Argentina, que es no me sale, bueno, es donde todos estamos invitados a participar, es un programa ay, no me sale la palabra, por Dios, ayúdenme. Cargamos los pacientes con biológicos y los efectos adversos, ¿sí? Entonces podemos llevar, porque son medicaciones relativamente nuevas que hace dentro de más o menos entre 10 y 15 años que están en el medio, ¿sí? Entonces, por ahí no están descritos algunos efectos adversos, entonces uno los puede cargar y con el tiempo podemos tienen otros efectos adversos y poder conocer mejor la patología. Ahí está registro, decía, no me salía la palabra, es un registro donde cargamos pacientes con biológicos y efectos adversos, y el biobadasar es de nuestra Sociedad Argentina de Reumatología, pero, por ejemplo, la española también tiene. Bueno, vacunación prebiológico, que es algo que yo ya les había nombrado, ¿sí? Una que se puede dar premedicación es preinicio, o sea, el paciente sin inmunosupresión, sin corticoides, sin nada, la del herpes zóster, que es una única dosis, que la verdad que si uno llega a un biológico, el paciente ya venía con inmunosupresión, ya venía con corticoides, y la verdad que nos queda totalmente en el tintero y no la podemos utilizar. Fíjense que ahí hablaba de la dosis de antineumocóxica, que se inicia la 13 única dosis, y la neumocóxica son 2 dosis, la 23, una cada 5 años, ¿sí? También se puede usar HPV en 3 dosis. Lo que pasa que ahora, dependiendo de la edad del paciente, ya vienen vacunados, ¿sí? Probablemente ustedes que son más jóvenes, muchas de las chicas ya deben estar vacunadas, y el resto es evaluable, ¿sí? Y acá recomendaciones para vacunas vivas en pacientes con tratamiento biológico. La verdad que no están indicadas vacunas vivas en pacientes con tratamiento biológico, que es lo único que quiero que les quede en claro, ¿sí? Bueno, cambiamos de mecanismo de acción y vamos a ir a moduladores de la respuesta de linfocitos B, y es el único que está aprobado exclusivamente para lupus. Más allá que se puede usar el rituximab, el Benlysta, ¿sí? Que es un anti-BLyS, ¿sí? Es el único que se desarrolló para lupus, que es el belimumab, que es un anticuerpo monoclonal completamente humano que inhibe el factor activador de células B, dependiente de la interacción con el BLyS. La unión específica con el belimumab, con el BLyS soluble, previene su interacción con los 3 receptores e indirectamente disminuye la supervivencia de las células B y la producción de anticuerpos. Se da para lupus activo a pesar de tratamientos convencionales, ¿sí? Pero ojo, justo ahora yo estoy haciendo un curso de actualización en lupus, y justo en una de las últimas clases acaban de informar que está a punto de salir el trabajo que aprueba el belimumab en nefritis lúpica, porque el belimumab no está aprobado en nefritis lúpica, no está aprobado en afectación neurológica severa, o sea,
hay una brecha de utilización, ¿sí? Es como un cuadro intermedio de los pacientes. O sea, un paciente severo o grave, no le voy a dar belimumab, ¿sí? Pero si está un lupo que tiene apenas un rash malar, que le doy hidroxicloroquina y anda bien, no voy a arrancar que le doy hidroxicloroquina y tiene rash malar, no le voy a dar belimumab. Le voy a dar al paciente que, a pesar de estar con corticoide, a pesar de estar con micofenolato, persiste con lesiones en piel, persiste con artritis, ¿está? Entonces, le vamos a dar LES activo a pesar del tratamiento convencional. Uso crónico del corticoide sin poder disminuir la dosis también es otra indicación. No se da en afectación renal, no se da en afectación neurológica, son cuadros graves, acuérdense. Tampoco tiene una indicación segura para plaquetopenia. A mí me pasó que yo hablé con la gente del laboratorio porque yo tenía una plaquetopenia que la verdad que lo que mejor me quedaba a mí en ese momento era dar belimumab. Fue una plaquetopenia severa y tenía hepatitis D y no está aprobado, así que claramente no se la pude indicar. Para COVID, las 3 que tenemos en el país, Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik. Todas tienen la misma eficacia. Bueno, se hace una dosis recomendada por kilo, 10 miligramos kilo vía endovenosa. Se hace una dosis de carga, ¿sí? A la semana 0, a la 2 y a la 4, y después, posteriormente, cada 28 días, o sea, cada 4 semanas, y hace más o menos 2 meses que se aprobó el Benlysta subcutáneo, así que estamos intentando nosotras en el hospital poder sacar los pacientes que se venían a infundir y que se le entreguen la subcutánea, que sale lo mismo, chicos, el precio no cambia. El tema que tiene que haber en el país. Nombre comercial, Benlysta. Después tenemos la inhibición del rank L, que esto es el denosumab, que la verdad es un biológico, sí, pero lo usamos para osteoporosis, y esto yo le voy a dejar a la doctora Miguel que se expida con lo genia que es en el tema, ¿estamos? Y ahora vamos a pasar a tratamientos generales que son vía oral, la primer línea de tratamiento para diferentes enfermedades. En este caso vamos a llamar artritis, no importa el apellido, acuérdense que fue lo que veníamos hablando, ¿sí? Hasta ahora, ¿me siguen? ¿Entendieron más o menos? Espero respuesta. Perfecto, seguimos entonces. Como tratamiento general vamos a tener, ya les venía nombrando, los AINES, ¿sí? A mí personalmente me gusta mucho el naproxeno, los glucocorticoides, ¿sí? Que ustedes van a tener una muy buena clase de glucocorticoides en endocrino, igual yo les voy a nombrar algo acá, sobre todo cómo lo vamos a aplicar a las enfermedades reumatológicas, que usamos muchísimo. Acuérdense que el corticoide salva vidas. Los DIMARS, los biológicos que ya charlamos, la kinesiología y la fisiatría, que sí o sí es importante, también la educación del paciente y el ejercicio físico cuando se pueda, la cirugía y la psicoterapia. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? Perfecto. ¿Qué vamos a valorar? O sea, nosotros, ¿qué vamos a buscar? Se habla del try to target. Es tratar en el blanco, ¿sí? Nosotros tenemos que ponernos un objetivo que queremos conseguir en este paciente. Lo que queremos conseguir es la remisión de la enfermedad, ¿sí? O la menor actividad, porque hay muchas veces que no se consigue la remisión de la enfermedad, pero la menor actividad mínima posible, ¿sí? Para que el paciente evite llegar a la discapacidad, o si ya tiene discapacidades, que tenga una mejor calidad de vida, porque aparte duele muchísimo. A ver, ¿qué tiene una pregunta? Una pregunta, a ver. Ahora que se legalizó el uso de cannabis medicinal en Argentina, ¿tiene algún uso, ya sea por protocolo de algún país o experimental? Mira, legalizado
nosotros actualmente como Sociedad Argentina de Reumatología se presentó, nosotros somos como una secta, estamos muy conectados, nos conocemos entre todos, y nosotros no lo indicamos, ¿sí? Porque no hay estudios que avalen para el uso en enfermedades reumáticas, ¿sí? En líneas generales le hago así un resumencito. Hay 3 tipos de plantas de cannabis, ¿sí? Y sirve solamente la flor hembra de una de ellas. Entonces, y después, más allá de eso, que hay que ver quién va a ser el el aceite de cannabis, no sabemos con qué hace, con qué flor, ¿está? Si hembra o macho o de cuál planta. Eso es uno a tener en cuenta. Y secundario, o segundo, que el efecto del paciente va a depender de la cantidad de receptores cannabinoides que tienen en el cuerpo del paciente, ¿sí? Probablemente si agarramos un grupo de personas, agarramos 2 o 3 de ustedes y yo le doy gotas de cannabis, que encima no podemos ni siquiera estipular la cantidad que se toma, pero en general lo que se usan son 2 gotas, 5 gotas, 8 gotas cada 8, pónganle, eso le van indicando la gente que vende el cannabis a mis pacientes. Puede ser que a algunos no le haga efecto y a otros les pegue una relajación y les haga bien, y eso va a depender del receptor cannabinoide que tenemos en nuestro cuerpo, que hay varios, ¿sí? Entonces, no está indicado porque ahí falta mucho estudio, inclusive en los años 60 existía una forma farmacéutica de marihuana, ¿sí? De cannabis, y se sacó del mercado. Yo igual creo que hay mucho también que tiene que ver con todo un... Van a perder los, que, los traficantes, ¿sí? Yo creo que debe haber un arreglo millonario con laboratorios, no sé, es mi opinión personal, ¿eh? Pero no hay indicación en reumatología, se usa, los que más usan son los pacientes con fibromialgia, que hay pacientes que le hace efecto y hay pacientes que no le hace efecto. A mí, yo no lo indico, pero si el paciente lo está tomando, no me ofendo ni tampoco le pido que suspenda, ¿sí? Tengo la mentalidad de que todo lo que ayuda al paciente, mientras respete mi tratamiento, está todo bien, ¿sí? Trabajamos en conjunto, no hay drama, pero si vos me vas a dejar la medicación por el Reiki, que ojo, me encanta la meditación, me encanta todo eso, pero me vas a dejar la medicación que está científicamente comprobada que hace bien, por fumarte unos churros, la verdad que no, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Contesté la pregunta? Pero sí, yo tengo un montón de pacientes con cannabis y algunos le hace bien, otros no, y hay muchas veces que también es placebo, ¿sí? ¿Contesté? ¿Así seguimos? Perfecto. Ahí espérenme que ahí justo apareció otra pregunta y cerré. O sea que por más que esté la ley, no existe en Argentina un laboratorio avalado certificado. Exacto, no existe. La gente que produce el aceite es gente que la produce en su casa, ¿sí? Está legalizado, que todavía no está muy bien aclarado el tema, pero está legalizado si yo planto en mi casa la planta, tengo una enfermedad, la tengo en mi casa la planta y la consumo para algo propio, ¿sí? Pero no está legalizado de ir a comprar en una farmacia. ¿Estamos? Igual no sé mucho más de la ley, tampoco quiero mentir, ¿sí? O darte una mala información, pero en líneas generales es algo de lo que te estoy comentando. O sea, cualquiera puede tener cannabis en su casa y decir que es para su uso personal por dolor, pónganle. No van a decir que yo les dije. Bueno, entonces, ¿qué vamos a valorar? Los intervalos, la toxicidad que quiere el paciente. Es muy importante ver qué quiere el paciente. Siempre preguntar y explicarle si quiere embarazarse, no se quiere embarazar, los cuidados que tienen que tener, porque igual les digo, se reembarazan con medicación y nosotros estamos con el Jesús en la boca rezándole un Padre Nuestro, o al santo de turno, por favor que no le pase nada a la mamá y al bebé, y por suerte por ahora no tuvimos ninguna complicación grave, más allá que sí sean, bueno, complicación grave es perder un bebé, ¿no es cierto?, en un embarazo. Hemos tenido varios por desprendimiento prematuro de placenta,
pero después en líneas generales los bebés nacen por suerte sanitos, pero nos tiene ahí asustadas. Vamos a hablar entonces de los famosos DMARDs. ¿Qué son los DMARDs? Son inmunosupresores, pero se llaman DMARDs, que son siglas que están en inglés, que son drogas modificadoras de la enfermedad, ¿sí? Y son las primeras en ahorrar corticoides, y estas son las que se van a usar para artritis, del origen que sea, pero controla la artritis. ¿Se acuerdan que alguien ayer, no sé si están todavía en clase o no, hoy me preguntó si el micofenolato servía para artritis y yo les dije que no? ¿Está? Los DMARDs son los que sirven para tratamiento de artritis de la causa que sea. ¿Estamos? Puede ser una linda pregunta para examen. Yo después espero acordarme todo lo que les fui diciendo para poder hacer las preguntas. Bueno, entonces tenemos metotrexato, leflunomida, los antipalúdicos, la cloroquina y la hidroxicloroquina, que les hago un paréntesis con estas dos drogas. Como monodrogas, o sea, solita para el tratamiento de una artritis no sirve, siempre tienen que ir combinadas, que es lo que yo ya les expliqué en la clase de artritis reumatoide. Y después tenemos la sulfasalacina, que solita tampoco no sirve, no ha demostrado la inhibición de la progresión radiográfica, o sea, no ha demostrado que frene, no está demostrado que frene la formación de erosiones que va a llevar a la deformidad y a la discapacidad en los diferentes tipos de artritis. Y después tenemos los inmunosupresores per se, que ahí tenemos la cetoprina, la ciclofosfamida, el micofenolato, la ciclosporina, el tacrolimus, el clorambucilo, que estos tres últimos, la verdad que usamos muy pocos nosotros. La ciclosporina hay que tener mucho cuidado porque genera mucho cuadro hipertensivo. El tacrolimus se usa mucho más en afectación renal, ¿sí? Pero la verdad que yo no tengo ninguno con nada de esas tres. Y el clorambucilo se usa mucho más, o la ciclosporina se usa mucho más local para el ojo, para las queratitis, por ejemplo. Que hay que tener en cuenta que no podemos sacar ninguna conclusión de si fue eficaz o no la medicación hasta los 3 meses, pero en líneas generales nosotros al mes ya podemos ver si responde o no responde, ¿está? Y siempre esperar hasta los 6 meses, lo mismo que un biológico, hay que hacer valoración de efectividad, va a depender de lo que estamos tratando, ¿sí? No es lo mismo una artritis de 2 metacarpos falángicas que una vasculitis que corre riesgo con perder la pierna al paciente, ¿estamos? Hay que marcar objetivos, ¿sí? Siempre el objetivo va a ser o salvar la vida al paciente o generar remisión de la enfermedad dependiendo de la patología que tenga, ¿estamos? Hay que evaluar factores de buen pronóstico y de mal pronóstico, que en líneas generales siempre tenemos de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque si bien nosotras al ser mujeres tenemos mayor predisposición de enfermedad reumatológica, la enfermedad reumatológica en el hombre es mucho más grave que en la mujer. O sea, no es ni bueno ser mujer ni ser hombre. Estamos con respecto a enfermedades reumatológicas. Y después hay que ser objetivos y evaluar por medio de scores de actividad que claramente va a superar la subjetividad de la opinión del paciente o del médico. Porque muchas veces el paciente puede ser, vamos a decirlo, ñañoso, puede ser especial el paciente, puede tener algo de ansiedad y puede confundir los síntomas, entonces pueden embarrarnos la cancha. Entonces sí hay que buscar, o sea, sí hay que hacer un examen físico, evaluar si tiene o no artritis, por ejemplo, evaluar si tiene o no sedimento urinario activo, o dependiendo del el estudio que sea necesario para la enfermedad que estemos pensando y que vamos a tratar, ¿sí? Y, por ejemplo, para vasculitis tenemos el VIVAS, para lupus le había dicho el LEA y el SLIC, para artritis tenemos DAS28, entre los más así o el HAC, que evalúa discapacidad, ¿estamos? Bueno, y acá les hago un resumencito de los scores de actividad para las diferentes enfermedades, ¿sí? WOMAC para artrosis, el SDAI lupus, VIVAS, vasculitis, BASDAI y BAFI para lo que es
espondiloartropatías, el HAC y todos estos tres, el RACPOL para discapacidad y el DAS 28, el SIDA y el SDA y el IAS para artritis reumatoide. Acá un poquito más de lo que ya habíamos hablado. Esto es el HAC, que son 8 grupos de preguntas, ¿sí? Que tienen 4 respuestas posibles, pero el paciente debe marcar una respuesta por renglón, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, vieron que en los grupos de preguntas, por ejemplo, vestirse solo y abotonarse la cabeza es un grupo de preguntas, fíjense que está dividido por una línea un poquito más gruesa, yo ya me lo sé de memoria, pero elegimos la de mayor puntuación, ¿sí? Por cada línea. Si el paciente me pone sin dificultad, eso es 0, pero me puso enjabonarse la cabeza, un 3, o sea, incapaz de hacerlo, por ejemplo, que vale 3 puntos, yo elijo el de 3 puntos, ¿sí? Y sumo y eso divido por 8, y dependiendo el valor que me dé, es el valor de HAC que voy a tener, y se dice que 1.20 mayor a 1.25 ya nos habla de discapacidad. ¿Estamos? Bueno, y acá les le da que esto es para lupus, que hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que evalúa los 10 días previos a que hagamos la evaluación. Y ahora vamos a pasar a hablar de glucocorticoides, ¿sí? Después igual vamos a desarrollar bien los DMARDs y los inmunosupresores. Bien usado el corticoide es útil, ¿sí? Y me refiero a bien usado a un médico que sepa que tiene que, una vez que inicia corticoides, que tiene que estar pensando en que le puede generar glaucoma, que puede generar diabetes, que puede generar un síndrome de Cushing, que el paciente puede tener riesgo de infecciones, que el paciente puede tener osteoporosis, que podemos generar alteración de la fertilidad o predisposición a infecciones. ¿Estamos? Entonces, tenemos que decidir usar siempre la menor dosis posible por el menor tiempo posible, dependiendo de la patología. Acuérdense cuánto se usa de corticoide para artritis reumatoide. A ver quién me contesta. Anímense, acá aprendan, dale. Con esto yo les digo una vez y después van a saber contestar cuando les pregunte. El reumatoide es difícil. Muy bien, no mayor a 10 miligramos, aprobado, hermano. Estamos, y por ejemplo, si yo tengo una vasculitis, hay que ver si está para 1 miligramo kilo o necesito pulsos de corticoides, ¿sí? De vuelta, el corticoide salvavidas, usados más que nada para enfermedad activa y brotes, ¿sí? El famoso, viene el paciente y me dice, ay, no, estuve 2 días con dolor y tomé corticoide y toman cualquier hora. No, chicos, me pongo loca. ¿Por qué? Porque el corticoide puede generar una insuficiencia suprarrenal, y en las enfermedades autoinmunes ya sabemos que el cortisol ya viene bajito, por eso hay que ayudarlo, porque está generando una enfermedad autoinmune y el cortisol basal nuestro no está dando abasto para poder controlarlo. Encima, si nosotros le administramos vía oral, las suprarrenales son súper vivas, dicen, listo, no, alguien más labura por mí, cierro las ventanas, cierro fábrica, no genero cortisol, me la están dando de arriba. Entonces, entre que le sacamos, le ponemos, puede hacer una insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Por eso es muy importante que una vez que un paciente inicie un tratamiento con corticoides por enfermedad reumatológica, hay que hacer un descenso paulatino, ¿sí? Y lo tiene que manejar el médico. Bueno, muchos efectos, pero también tiene muchos beneficios. Las dosis altas, por más dosis altas, se acumulan, ¿sí? Una dosis de 8 miligramos es baja, pero mayor, después de 3 meses a 8 miligramos ya empezamos a tener efectos a nivel óseo, ¿sí? Hay que hacer profilaxis infecciosa y tratamiento para osteoporosis siempre. O sea, si yo pongo corticoide, por más que yo ponga 8 miligramos, hay que darle vitamina D, hay que pedirle al paciente que pueda ingerir calcio con la dieta o que lo ingiera en comprimidos, pero genera mucha intolerancia.
y por ahí podemos evitarle tomar una pastilla más a todas las que ya le estamos dando. En caso de que el corticoide sea mayor de 20 miligramos, la utilidad hay que usar Bactrim trisemanal, ¿sí? Ejercicio físico también genera sarcopenia, o sea, genera una hipotrofia muscular importante. Y acá tenemos los diferentes tipos de glucocorticoides, su acción, su vida media y la potencia, ¿sí? Y fíjense que la dosis de cada uno es equivalente al resto. Por ejemplo, es característico que el paciente diga, no, me estoy poniendo la otra vez vino una paciente y me dice, no, yo me inyecto dexametasona todos los días, una médica era incluso, me inyecto dexametasona todos los días antes de entrar a trabajar. La dosis acumulativa es altísima, 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 altísima. Todos los efectos adversos que ustedes se puedan imaginar va a tener esa señora. Por más que yo haga lo que haga por minimizarlos, es malísimo, ¿sí? Nosotros generalmente usamos la metilprednisolona en pulsos de corticoide en enfermedades graves, ¿sí? Vasculitis, hemorragia alveolar, nefritis lúpica activa, ¿sí? La prednisona oral y la meprednisona oral, sobre todo la meprednisona, dependiendo para qué vamos a usar, no más de 10 miligramos en artritis, y en el resto es variable, ¿sí? Serositis, parotidomegalia, se va evaluando, ¿está? Y después que vamos a usar mucho la betametasona y la triamcinolona acetato, o sea, las de depósito, para todo lo que sea infiltración. ¿Estamos? ¿Me preguntas? Acá tenemos los nombres comerciales en líneas generales, y las formas de presentación, la del Tizona B, que no es la mejor, o sea, es la más conocida, ¿sí? El Cortipirén B8, que es la que ocupamos, la Metilpres, que esta es de, el Cortipirén es de, ay, no me sale. Bueno, el Metilpres es de TRB, después la betametasona que le encanta colocarse a los pacientes y le venden como caramelo en la farmacia, el cronocorticoide que es betametasona, el solumedrol en apoya que es la metilprednisolona con lo que vamos a hacer las infusiones, y después está el doloromin o el doloromacin que nosotros acá se venden en la placita, o sea, es medicación paraguaya, que tiene un montón de medicación y tiene un corticoide que no sabemos ni qué dosis tiene, y los pacientes vienen pushing un desastre. ¿En dónde vamos a utilizar el corticoide? En diferentes enfermedades, en polimialgia reumática, en arteritis de células gigantes, en enfermedades TIL, en miositis, en nefritis lúpica, en vasculitis ANCA, en artritis reumatoidea, lupus, Sjögren, en esclerodermia, en artritis psoriásica. Hay que tener cuidado en la artritis psoriásica porque el corticoide exacerba el brote de piel en psoriasis, ¿sí? Por ahí podemos ocupar a mitad de dosis, 4 o 5 miligramos, ¿sí? No, hay que tener cuidado, sobre todo cuando el paciente tiene mucha piel. Si el paciente no tiene tanta piel, podemos, pero bueno, es un riesgo que se corre. Que vuelva a brotarse mucho la piel de psoriasis. Bueno, y ahora volvemos a los DIMARS y vamos a empezar a hablar de nuestro caballito de batalla, nuestro gran amado metotrexato, o Artrait, que es la marca que a mí me gusta utilizar, que es un análogo del ácido fólico, inhibe la dihidrofolato reductasa, ¿sí? Que esa es la enzima que va a inhibir. La venimos usando desde 1988, o sea, tiene varios años y sigue en carrera. Al inhibir, al hacer un análogo del ácido fólico, utiliza el ácido fólico del glóbulo rojo y puede generar anemia. Por eso siempre se da asociado al ácido fólico y se utiliza una vez a la semana, y a las 48 horas damos el ácido fólico para que no le robe a nuestro glóbulo rojo. Tiene una actividad antifolato, es antiinflamatorio, modulador e inmunosupresor. El metotrexato también se usa en oncología a altas dosis, genera caída de cabello y todo, pero en la dosis reumatológica no genera eso. O sea, puede generar un poquito de caída de cabello, pero no es lo mismo que cuando usamos en forma oncológica, ¿está? Las bajas dosis inhiben la proliferación
o inducen apoptosis de linfocitos sanguíneos, pero no o sea, los periféricos, pero no en reposo, que es lo que nosotros hacemos en reumatología. Cuando hacemos a altas dosis en pacientes oncológicos para cáncer, sí inhibimos todo. Pero nosotros solamente los que están circulando. ¿Estamos? Es la vía de disponibilidad similar para vía oral y parenteral. Nosotros usamos vía oral y subcutáneo, y las dosis van desde 7,5 hasta una dosis máxima de 25 miligramos. 25 miligramos, la única opción es subcutáneo, y siempre se inicia por 15 miligramos semana el tratamiento, y después podemos pasar a 20 miligramos vía oral, pero no hay comprimidos de 20, así que se toman 2 comprimidos de 20, se toman 2 comprimidos de 10, perdón. Puede inyectarse 20 o inyectarse 25. Por ahí elegimos el subcutáneo cuando le cae muy mal a la panza, le da mucha náusea, vómito o acidez al paciente. Se distribuye por todo el organismo con mayor captación a nivel intestinal y hepática, genera mucha hepatotoxicidad, por eso hay que tener cuidado. La excreción es renal y la eficacia es dependiente de la dosis hasta los 25 miligramos, que es nuestra dosis máxima. La eficacia dice que aproximadamente el 60% de los pacientes tienen respuesta significativa. La mejoría real se considera alrededor de los 3 meses recién, como todas las medicaciones, ¿saben? Que vamos a hablar, se consideran menos el corticoide, pero los inmunosupresores en líneas generales, biológicos, DMARDs y inmunosupresores entre 3 a 6 meses. La suspensión de la droga lleva a la recaída de la enfermedad. Acuérdense que son enfermedades crónicas que no se curan, sino solamente se tratan y se mantienen en remisión. Siempre toda droga nueva se compara con metotrexato, ¿sí? Esto es la importancia de por qué es tan importante para nosotros el metotrexato. Hay mayor aceptación por los reumatólogos, nosotros amamos, somos amantes del metotrexato. Y puede usarse en combinación o en monoterapia solito, ¿sí? Cuando vemos que podemos llegar a la dosis máxima, o el paciente sigue no le podemos sacar el corticoide, o sigue con actividad, podemos combinar, ¿sí? Con sulfasalazina, con hidroxicloroquina o con leflunomida, ¿sí? Que ahí ya sería una monoterapia combinada, o se puede hacer triple terapia, se puede hacer metotrexato, lefluasa, metotrexato, leflu, hidroxi, metotrexato, leflu, sulfa, por ejemplo. Y después, por ejemplo, en pacientes que tengan lupus, ahí ya vi que hay una pregunta, enseguida les contesto, pero termino esto. En pacientes que tengan, por ejemplo, lupus, que tengan afectación de piel, nefritis lúpica, ya en tratamiento de mantenimiento, pero con artritis, podemos combinar metotrexato con ASA. ¿Estamos? No sirve para nefritis lúpica. No sé si ellos usan endovenoso, los oncólogos, no usan subcutáneo. Y la dosis de ellos es altísima, no te quiero mentir, pero usan 60, 70, es altísima la dosis. El metotrexato biológico, acuérdense que fuimos nombrando que todos los anti-TNF se pueden asociar y deberían estar asociadas a metotrexato porque hacen sinergia y inclusive puede mejorar la efectividad del biológico, y aparte evita la reacción de hipersensibilidad que generamos nosotros, nuestro cuerpo, hacia la medicación, sobre todo en las que son de totalmente origen quimérico, como el infliximab. Con los anti-CD28, que es el abatacept, se puede usar con la interleuquina 6 o no, se puede usar con el anti-CD20, que es el rituximab, o no, y con los anti-JAK o no, ¿sí? Estos tres últimos, el tosi o el el tocilizumab o el sarilumab, el rituximab, el baricitinib o el tofacitinib, se pueden usar como monoterapia o combinados al metotrexato, ¿está?
Efectos adversos es la principal razón de suspensión, aunque generalmente son leves y pueden presentarse en la mayoría de los pacientes. Fíjense, en un 50%. Disminuye mucho el uso de folatos, por eso hay que darle el ácido fólico, sí o sí. Y los efectos más comunes son los gastrointestinales, que les decía, y pueden generar elevación de transaminasas hasta 2 a 3 veces y por más de 2 oportunidades, y se controla con laboratorio sin necesidad de biopsia, ¿sí? Lo que se hace en este caso, si no hay alteración de la bilirrubina, podemos seguir, pero si hace una hepatotoxicidad severa, se suspende y se prohíbe volver a utilizarlo. La toxicidad hematológica es rara con el uso correcto, o sea, siempre asociado al ácido fólico. Hay toxicidad reproductiva, es teratogénico y hay que suspender 3 meses antes de la búsqueda del embarazo, no del embarazo, de la búsqueda. Puede dar mucositis, puede dar alopecia, incrementa las infecciones, obviamente todo incrementa las infecciones, pero no hay peor que una enfermedad activa y el uso de corticoides, ¿sí? Para el riesgo de infección. Como toda inmunosupresión puede generar inducción a malignidad cuando uno tiene la predisposición, y sí, por supuesto. Por eso es necesario siempre poder que el paciente, la mujer sobre todo, tenga. Dependiendo de la patología que va a tener, si tiene una polimialgia reumática, nosotros tenemos que buscarle un cáncer de base, ¿sí? Siempre. Y si es una mujer, tiene que hacerse PAP y mamografía anual, y si es hombre, evaluación de próstata, por ejemplo, y ir viendo, ¿estamos? Se puede usar leucoorina en caso de presentar consumo de glóbulos rojos, ¿sí? O alteración hematológica, que es un poquito más potente que el ácido fólico. Está contraindicado en embarazo y lactancia, en citopenias, como excepto el FELTI, que es una afectación hematológica por artritis reumatoide y se usa. Enfermedad hepática activa no tiene está contraindicado, perdón, con el alcoholismo, infección activa, insuficiencia renal, patología pulmonar o insuficiencia respiratoria. Fíjense, ojo, con la patología pulmonar, porque si es una interfisiopatía por una enfermedad autoinmune, está indicado. Y no debe recibir vacunas a virus vivo. O sea, estoy nombrando muchas de las cosas que ya les vengo nombrando hace varias clases. Como venimos de horario B. Nombres comerciales, el Artraid, que es lo que más me gusta a mí. Puede ser vía oral, subcutáneo e intramuscular, Metrex. Y después hay otro que es... bueno, no me acuerdo porque yo no... Después tenemos la sulfasalacina, que es una droga que se usa más que nada actualmente más para, igual que la mesalacina, para enfermedades inflamatorias intestinales, pero fue creada para la artritis reumatoide en base a la teoría de que el origen era infeccioso allá por el 1938, que es la asociación de aspirina y sulfonamida. Volvió a resurgir en el 78 con mejores estudios que confirmó que sí es efectivo, se absorbe en un 10 a un 20% y es activada en el colon. Tiene alta afinidad por las proteínas plasmáticas, por eso es importante ahí que es activada en el colon y es antiinflamatoria, fíjense, con aspirina, para las enfermedades inflamatorias intestinales. Se metaboliza en hígado y se excreta por orina y bilis, y la vida media oscila entre 6 a 17 horas, y tener en cuenta que para artritis periférica de las espondiloartritis anda muy bien, no así tanto para la artritis reumatoide, siempre se usa combinado. La dosis ideal sería 2 gramos, se empieza de a 500 miligramos para que no haga una reacción, a dosis creciente semanal hasta llegar a los 2 gramos, o sea, tomaría 2 comprimidos cada 12. La absorción se ve afectada si se da combinada con el uso de hierro endovenoso y disminuida con el uso de antibióticos de amplio espectro. Disminuye el efecto de la digoxina. Y hay que controlar hemograma, urea y crea y hepatograma cada 3 semanas, no, cada 3 meses.
Como efecto adverso, tenemos que son reversibles, son relacionados a las dosis y son hipersensibilidad o idiosincrática, perdón. Pueden producir lupus, puede tener rash maculopapular pruriginoso, dermatitis exfoliativa, síndrome de Sjögren y necrólisis epidermoide tóxica. Puede generar infertilidad masculina reversible, o sea, disminuye la cantidad de esperma, ¿sí? Y no se aconseja en el embarazo, pero podría usarse. ¿Está? Hay veces que el paciente viene súper activo y está embarazada y algo hay que hacer. Porque acuérdense que la actividad inflamatoria también puede hacer generar pérdidas de embarazo. Nombre comercial, Inmuran. Esta es la no. Esto está mal, chicos, perdón. Esto es de acetoprina. El Inmuran es la acetoprina, es la famosa medicación que pedía Araceli González para su mamá, que tenía lupus. Acetoprina Rajo y hay otras, pero esto es de no es nombre comercial de sulfasalacina, está mal, perdón, esta diapo, no me di cuenta. Bueno, y los nombres comerciales de sulfasalacina son el azulfidine, por ejemplo, que es de Pfizer. Y bueno, y ahora la leflunomida, que es una prima, vamos a considerarla una prima hermana del metotrexato, que si bien por los efectos me refiero, ¿no? Porque tiene otro mecanismo de acción, inhibe la síntesis de nodo de las pirimidinas, bloqueando la síntesis de ADN y por lo tanto la proliferación de linfocitos B y T. Tiene una biodisponibilidad del 80%, hay rápida conversión a metabolito activo, hay alta unión a proteínas en un 90% y tiene una vida media de 2 semanas. Pero la leflunomida se impregna en el cuerpo y tarda meses en limpiarse. Es la que más miedo le tenemos nosotros cuando la mujer se embaraza o se va a embarazar. El metabolito activo que se elimina por excreción biliar y por renal, mita-emita, tiene una dosis de carga que ya no se usa más, la dosis de carga se usa solamente 20 miligramos día, o lo que hacemos cuando combinamos, porque como son tan hepatotóxicos, donde yo me formé, el jefe de servicio tuvo una muy mala experiencia con la combinación leflunomida y metotrexato, y él no quería que nosotros usemos, no nos dejaba usar esa combinación, y después cuando él justo cambió, fue tiempo de cambiar de jefe, porque se jubiló, pudimos hacer nuestra experiencia, y en líneas generales nunca vamos a usar a dosis máxima la leflunomida, o sea, 20 miligramos día con dosis máxima de metotrexato de 25 miligramos día. Lo que hacemos es, si yo tengo paciente con 25 miligramos de metotrexato, le pongo 10 miligramos de leflunomida, o sea, le doy la mitad de la dosis. Y o al revés, si yo tengo 20 miligramos de leflunomida, le puedo dar 15 miligramos de metotrexato en tratamiento combinado. ¿Se entendió? Asumo que sí. Bueno, está contraindicado en el embarazo. Fíjense que si la mujer se embaraza, es el único que hay que hacer lavado, y se hace con colestiramina, 8 gramos, 3, o sea, por 3, por 11 días o con carbón activado, y también en lactancia. Puede generar enfermedad hepática, o sea, está contraindicado, perdón, en enfermedad hepática preexistente porque empeora, acuérdense que es re super hepatotóxico. Puede generar enfermedad biliar, está contraindicado en enfermedad biliar obstructiva, alcoholismo, infección por hepatitis B y C. Usar con precaución en insuficiencia renal. No se elimina en la diálisis, o sea, va a seguir haciendo su trabajo a pesar de estar en diálisis del paciente, así que puede ser grave. En inmunodeficiencia no se utiliza, y tampoco en infecciones activas o displasia de médula ósea, y no hay que recibir vacunas a virus vivos. Como efecto adverso, toxicidad gastrointestinal, que es lo más frecuente, elevación de transaminasas, rash y reacciones adversas, alérgicas, alopecia, cefalea y citopenia.
Nombre comercial tenemos Filartro, Inmunoartro, Fluxap y Araba. A mí me gusta mucho el Fluxap. Me gusta mucho, quiere decir por ahí es el visitador que más viene a verme y todo, pero acá actualmente en nuestra provincia se consigue Filartro y Fluxap. Aparte que tiene otra cosa que hay un programa para pacientes que está a nivel nacional, donde la gente de TRB, que es un laboratorio que tiene el polirromín, que es la hidroxicloroquina, que tiene el Fluxap, que es la lefonomida, que tiene el Alpraid, que es el metotrexato, permiten que con 2 cajas vacías el paciente vaya a diferentes farmacias y pueda canjear medicación gratis por un mes. Y eso reayuda porque con todas estas cajitas uno se está ahorrando casi 8.000 pesos por mes y hay gente que tiene y hay gente que no tiene. ¿Está? Y son muchos más los que no tienen, ¿sí? Y por más que uno tenga obra social, te cubre solamente el 40%. La hidroxicloroquina, que también en lupus, ¿sí? La que nosotros usamos la hidroxicloroquina, como vamos de tiempo, bien. Son drogas que se absorben bien en el tracto gastrointestinal, no son inmunosupresores, son inmunomoduladoras. Esto es importante, es una muy buena pregunta. Tiene una muy buena biodisponibilidad, tiene una vida media larga, 60 días. La dosis de cloroquina es de 200 miligramos por día y la hidroxicloroquina es de 400 miligramos por día. Acuérdense que yo les conté que ayer que la hidroxicloroquina se calcula de 5 miligramos kilo, y eso se divide, o dependiendo del peso del paciente, si me da de 300 a 2 días, un día un comprimido cada 12 y otro día un solo comprimido, y así voy alternando, o hago un comprimido cada 12 cuando pesa más de 70 kilos aproximadamente, o si pesa, me pasó a tener pacientes que pesen, no sé, 40 kilos, y le das solamente 200. En caso de falla renal, hay que disminuir la dosis o suspenderla. Se distribuyen bien en todos los tejidos, pero sus mayores concentraciones se encuentran en tejidos ricos en melamina, o sea, piel y retina, por lo que puede generar hiperpigmentación en piel. Es muy característico que el paciente se empiece a manchar, por eso hay que cuidarse del sol. El monitoreo es muy importante, el examen oftalmológico anual, porque con un campo visual, sobre todo, que es la campimetría, nosotros vamos a ver la visión central, porque en el ojo hay unos bastones, unas células que son bastones, donde se va a depositar sobre todo la cloroquina, no la hidroxi, pero igual tenemos la misma metodología de estudio y de control. Se deposita y genera alteración de la visión irreversible. Entonces, si hay criterios para evaluar pacientes, yo mando a todos mis pacientes a hacerse campo visual y punto, porque podemos evitar un problema y bueno, lo ideal siempre sería que el paciente tenga la hidroxicloroquina, pero si no se puede, no se puede. En general es bien tolerada, ¿sí? No tiene efecto corticoide, no es inmunosupresor, así que es genial la hidroxicloroquina, pero puede exacerbar la psoriasis cutánea, puede generar trastornos gastrointestinales, puede dar cefalea, insomnio, puede hacer un síndrome neuromuscular con CPK normal, pero que es raro, puede generar cardiomiopatía, trastornos de conducción, puede generar exanterma morbiliforme, ¿sí? Que yo les había nombrado ayer, que les conté la experiencia de una paciente mía, que yo le empecé la hidroxicloroquina y a los 15 días vino totalmente forrada de lesiones eritematosas en piel que me asustaron, pero bueno, con un poquito de corticoide, ajustamos el inmunosupresor y suspendí la hidroxicloroquina, todo mejoró. Como efecto adverso importante, el rash cutáneo y la hiperpigmentación, que ya les nombré, defecto en la acomodación y convergencia que lleva a la visión borrosa o a la diplopía,
defectos corneales y presencia del halo alrededor de la luz, toxicidad retiniana, o sea, en la mácula, que puede llevar a ceguera, y esto está en relación directa con la hidroxicloroquina. Indicaciones: se usa para lupus eritematoso sistémico, lupus discoide o subagudo, ¿sí? Acuérdense las lesiones en piel de lupus, artritis reumatoide leve, pero siempre en combinación, no usen solo porque va a progresar la enfermedad. Se usa mucho para el síndrome antifosfolipídico, se usa para la artrosis erosiva, anda muy bien como antiinflamatorio, para enfermedad indiferenciada del tejido conectivo como inmunomodulador, paciente que tiene plaquetopenia y FAM positivo pero no cumple criterios para psoriasis o para lupus. No sé, perdón, están gritando mis hijos, no sé si los escuchan, disculpen. Lo bueno de la hidroxicloroquina es que es compatible con embarazo y con la lactancia, ¿sí? Así que eso es re importante. Nuestras pacientes con lupus en caso de embarazo pueden continuar con la hidroxicloroquina y no se suspende. ¿Estamos? Imagínense, le estamos dando una carga hormonal, un estrés al cuerpo, todo para que se active el lupus y encima le saco la hidroxicloroquina que no le hace mal al bebé, está mal, ¿sí? Así que se puede dar en embarazo, eso es importante. Nombre comercial es el Poliromin, Plaquenil, Plaquenol, Evermin también tenemos. Actualmente acá yo consigo el Poliromin y es el que me gusta y es el que les conté que se puede canjear, así que a los pacientes les resirve y al bolsillo, así que es lo más importante. Después tenemos el mofetil micofenolato, que inhibe la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa, que es necesaria para la síntesis de purinas, inhibe la proliferación de linfocitos B y T y disminuye la producción de anticuerpos por las células P, ¿sí? Tiene una biodisponibilidad oral amplia, o sea, un 94%, tiene una vida media de 11 horas, y es hidrolizado a ácido micofenólico en el tracto gastrointestinal casi inmediatamente después de la absorción. Se usa, acuérdense que yo les había comentado que dependiendo de la patología tenemos una dosis de inducción, que son por lo menos 6 meses, se usa a altas dosis, entre 3 a 4 gramos, ¿sí? Dividida en dosis en administración de cada 12 horas, y ya en fases de mantenimiento, sobre todo para inducción a la remisión de una nefritis lúpica, usamos entre 1 a 2 gramos, ¿sí? Si yo, para aclarar esto y no haya malentendido, si yo tengo solamente mucha piel, mucha piel, no hace falta que me hagan dosis de carga, no hace falta que me den 4 gramos. Van probando entre 1 y 2 gramos, ¿sí? ¿Estamos? O hasta la dosis que sea aceptada por el paciente y que no genere diarrea, porque es el efecto más común, ¿sí? Genera mucha intolerancia y mucha diarrea. O sea, los pacientes llegan a internarse por diarrea. Se comienza con dosis bajas, ¿sí? Por semana se va sumando. Hay que controlar el hemograma. No hace falta cada 2 semanas, una vez al mes, ¿sí? Evitar el embarazo por teratogénico. Evitar el uso de vacunas vivas, ¿sí? Ajustar dosis máxima en fallo renal crónico. No es necesario ajustar en falla hepática. Puede desarrollar leucopenia, pero que responde al bajar la dosis. Y gastrointestinal puede presentar. O sea, ¿cómo puede mejorar? Se fracciona la dosis o se usa el micofenólico, ¿sí? Porque tenemos el sódico y el micofenólico. El sódico es el Celsep, que ayer no les me salía el nombre, y el micofenólico, que es el de 360, que es el Mifortic, que tiene una cubierta entérica. ¿Estamos? Igual eso ahora está escrito. Está indicado en nefritis lúpica para mantener la remisión, en algunos casos como inductor de remisión. Y ahí nos dice el tipo de glomerulonefritis, la clase. En lupus refractario a otros DIMARS, que reduce la actividad de la enfermedad y disminuye la dosis de corticoide. En miopatías inflamatorias, como polimiositis o dermatomiositis, del origen que sea, obviamente siempre reumatológico, o sea, no depende del anticuerpo, me refiero. En vasculitis, como tratamiento de mantenimiento,
y en algunos casos de intersticiopatía pulmonar en esclerodermia, que en realidad ahora se está reusando. A ver, una pregunta. La hidroxicloroquina sí se planteó al inicio de la pandemia, se planteó como tratamiento, pero después se demostró que no. En esa época, que fue hace más de un año, hubo una escasez tremenda, todos nuestros pacientes se quedaron sin medicación porque la gente empezó a comprar, al igual que no hace mucho, la ivermectina, que se usa como antiparasitario, y se empezaron a automedicar, pero actualmente ha demostrado de que no se usa más. El nombre comercial les dice el Celsep, que es de 500, que es el sódico, y el Mifortic, que es el de 360. Y después tenemos la ciclofosfamida, voy un poquito más rápido porque no terminamos más, que impacta sobre la inmunidad humoral y celular, depresión a linfocitos B y T, puede ser oral inyectable, el oral no se usa más, genera mucha infertilidad y mucha dosis acumulada, solo usamos inyectable, o sea, endovenosa, y se usa de 1 gramo, ¿sí? Se puede calcular por peso, pero nosotros usamos 1 gramo, y eso lo vamos a modificar según si tiene falla renal, que se puede bajar a 750 miligramos o 500 miligramos, o si tiene leucopenia, ¿sí? Se usa en pulsos mensuales de 500 a 1 gramo mensual, acorde al CRIN de creatinina, lo que le acabo de decir, por 6 meses. Se monitorea con laboratorio, ¿sí? Está contraindicado en embarazo y lactancia, hay que hacer profilaxis contra neumocitis y girodesis, hay que desparasitar, que en realidad hay que desparasitar a todos los pacientes que van a inmunosuprimirse, y la indicación es, el paciente se interna, se pone vía y se pasa, por lo menos 500 a 1 litro de agua libre o de solución fisiológica para llenar la vejiga, ¿sí? Una vez que el paciente se infunde la medicación, genera mucho vómito, así que se puede dar ondansetron o metoclopramida, y se indica al paciente que las primeras 24 horas vaya a orinar por lo menos una vez cada hora, porque la ciclofosfamida entra en el cuerpo y se divide en dos metabolitos, y una es acroleína, que va a generar una cistitis hemorrágica en vejiga, si se deposita y se acumula mucho. Entonces hay que tomar mucho líquido y orinar por lo menos una vez cada hora, no importa si no tenga ganas. Para evitar la cistitis hemorrágica. Nunca me pasó, gracias a Dios. Como efecto adverso, lo mismo que todo, pero importante, la cistitis hemorrágica, que puede generar malignidad, así que hay que tener mucho cuidado. Amenorrea, infertilidad, que es la causa más frecuente, y reacciones de hipersensibilidad. Está indicado en todas estas patologías que después ustedes van a leer un poquito mejor. Bueno, esto es lo que les conté. Y después está el azathioprina, que hoy les dije el nombre comercial, Imuran o la de Rasgo. Se usa para en muchas especialidades. Tiene un metabolito activo que es la 6-mercaptopurina, que es un análogo de las purinas y compite con las purinas endógenas. Inhiben la producción de ácidos nucleicos. Ahí tengo una pregunta, perdón. La dosis se usa entre 50 a 150 miligramos día, o sea, casi 1 miligramo kilo día. Se empieza con dosis baja y se va titulando. Se monitorea con hemograma completo, patograma, creatinina y orina completa. No es teratogénico y se puede usar en embarazo, eso es importantísimo. La mayoría, entre el 15 o 30% suspenden la droga antes de los 3 meses. Pueden haber reacciones de hipersensibilidad. Todas las drogas tienen trastornos gastrointestinales. Puede generar aumento de transaminasas y puede generar supresión de médula ósea, ¿sí? Y eso depende de la dosis dependiente. O sea, puede tener leucopenia, trombocitopenia. Puede interaccionar con el halopurinol y es grave, es potencialmente fatal. No se da asociado a halopurinol. Pregunta de examen. La inhibición de la xantina oxidasa aumenta drásticamente la citotoxicidad de esta droga y se usa en 1 cada 3, o sea, 1/3 de la dosis, ¿sí? Igual podemos cambiar el halopurinol por un feusostat, por ejemplo. Se puede asociar a sulfasalacina
cuando hay una enfermedad inflamatoria intestinal refractaria, pero los biológicos están cobrando mucha importancia, así que no hay mucha combinación. Y si se asocia a warfarina, cuesta mucho entrar al ring.